Buenas, mi nombre es Mauricio Reátiga. Hoy estaremos resolviendo un ejercicio de estática en fuerzas en 3D. Tenemos nuestro enunciado que nos dice: determina la fuerza resultante en A, y nos muestran este plano cartesiano en 3D con los ejes X, Y y Z, y nos indican dos fuerzas, la fuerza AB y las fuerzas AC. Como A tenemos un punto. Iniciamos hallando las componentes de cada uno de los puntos que tenemos. Entonces, iniciamos con el punto A y tenemos los siguientes componentes. Para A en X tenemos 2 pies. Para A en Z tenemos 6 pies. Y para A en Y no tenemos ninguno, así que esta es igual a 0. Continuamos con B. Y en B tenemos que en X no está pronunciada. En Y tenemos un valor de 4 pies. Y en Z tenemos un valor de 2 pies. Para C tendríamos valor en X de menos 4, porque está en las X negativas. Tendríamos el valor en Y de 3 y en el valor en Z 4. Ahora procedemos a hallar las dimensiones con respecto al punto B, que la resta de vectores es cabeza-cola, así que siendo la cola A, la cabeza viene siendo B, así que la resta nos quedaría B menos A, y tenemos como valor de B 0, 4 en Y y 2 en Z. Esto menos el valor en X de A, que es 2, el valor en Y de A, que es 0, y el valor en Z de A, que es 6. Esta resta nos daría 0 menos 2 igual a menos 2, 4 menos 0 es igual a 4, y 2 menos 6 es igual a menos 4. Pausa la voz. Al haber hallado la magnitud de la fuerza B menos A, ahora procedemos a hallar nuestras componentes B menos A, ahora procedemos a hallar nuestra magnitud. Ahora procedemos a hallar nuestra magnitud en la fuerza B, que esto sería igual a la raíz de menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Así que nuestra magnitud en B sería igual a 6 pies. Listo. Ahora procedemos a hallar nuestro vector unitario, que esto es igual a 1 sobre nuestra magnitud
Esto a su vez multiplicado por el resultado de la componente. Así que esto nos quedaría igual a 1 sobre 6 por el resultado de nuestra componente, que es menos 2, 4 y menos 4. Esto nos da un resultado que es menos 2 sextos en X, 4 sextos en Y menos 4 sextos en Z. Ya. Ahora hallamos nuestra fuerza resultante, que es igual a la fuerza en B por nuestro vector unitario. Nuestro vector unitario. Así que esto sería igual a la fuerza en B, que son 600 libras, por nuestro vector unitario, que es menos 2 sextos, 4 sextos y menos 4 sextos. Esto nos daría como fuerza resultante un valor en X de menos 200, un valor en Y de 400 y un valor en Z de menos 400. Ahora procedemos a hallar nuestra componente de CA, recordando que es cabeza-cola. Cabeza en C, cola en A. Entonces, siendo esto CA, será nuestra componente C. Así que esto será igual a C, que tenemos aquí menos 4, 3 y 4, menos A, que A es 2, 0 y 6. Esto nos da un resultado como componente en C de menos 4 menos 2 menos 6, 3 menos 0 es igual a 3 y 4 menos 6 es igual a menos 2. Ya tenemos nuestra componente en C. Ahora procedemos a hallar nuestra magnitud. Y nuestra magnitud se halla de la siguiente manera. Nuestra magnitud en C es igual a la raíz cuadrada de nuestro valor, nuestra componente C en X al cuadrado, más nuestra componente en Y al cuadrado, más nuestra componente en Z también al cuadrado. Esto como magnitud en C nos da 7 pies. Ahora procedemos a hallar nuestro vector unitario. Y nuestro vector unitario en C es igual a 1 sobre nuestra magnitud en C, por nuestra componente en C, que haciendo reemplazo nos quedaría esto igual a 1 sobre 7 por nuestra componente en C, que es menos 6 en X, 3 en Y y menos 2 en Z. Haciendo esta operación nos da un valor igual a menos 6
séptimos, 3 séptimos y menos 2 séptimos. Esto tendríamos nosotros como vector unitario. Y para hallar nuestra fuerza en C, sería nuestra fuerza en C es igual a fuerza ejercida en C por nuestro vector unitario en C. Así que haciendo reemplazo, se nos quedaría con 490 libras, unidades no, 490 por nuestro vector unitario, que es menos 6 séptimos, 3 séptimos y menos 2 séptimos, dándonos como fuerza en C, en X nos daría menos 420, en Y nos daría 210 y en Z menos 140. Ahora procedemos a hallar nuestra fuerza resultante en cada uno de los ejes, y las fuerzas resultantes las hallamos con la sumatoria de todas las fuerzas en ese eje. Entonces nuestra fuerza resultante en el eje X, nuestra fuerza resultante en el eje Y y nuestra fuerza resultante en el eje Z. Así que sumando nuestras fuerzas en X nos daría menos 200 más menos 420. Esto nos da un igual de menos 620 como fuerza resultante en el eje X. En el eje Y sería 400 más 210. Esto nos da 610. Y la fuerza resultante en el eje Z será menos 400 más menos 140. Esto nos daría un igual de menos 540. Ahora procedemos a hacer reemplazo de cada una de nuestras propuestas. Entonces nos daría que el seno de X es igual al coseno a la menos 1 de la fuerza resultante en X, que es menos 620, sobre nuestra magnitud de fuerza resultante, que es 1023.76. Esto nos dará un resultado de 127.27 grados. Como ángulo en X. Ahora nuestro ángulo en el eje Y es igual a coseno a la menos 1 de la fuerza resultante en el eje Y, que es 610, sobre nuestra magnitud de fuerzas, que es 1023.76. Esto nos dará un igual de 53.42 grados. Este sería el ángulo de nuestro eje Y. Ahora quedaría hallar el ángulo de nuestro eje Z. Coseno a la menos 1 de nuestra fuerza resultante en el eje Z, que es 540, sobre la magnitud de fuerza, que es 1023.76. Esto nos dará un ángulo de 121.83 grados. Así, daríamos por terminado
nuestro ejercicio de vectores en 3D. Ahora, habiendo hallado nuestras fuerzas resultantes en cada uno de los ejes, lo que vamos a hallar es la magnitud de nuestra fuerza resultante. Entonces, la magnitud de nuestra fuerza resultante es igual a la raíz de cada una de las fuerzas resultantes en los ejes elevadas al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante del eje X elevada al cuadrado más la fuerza resultante del eje Y elevada al cuadrado más la fuerza resultante del eje Z elevada al cuadrado. Esta magnitud, la magnitud de nuestra fuerza resultante nos da valor de 1023.76. Procedemos ahora ya el ángulo de cada uno de nuestros ejes. Entonces, hallamos el ángulo del eje X, el ángulo del eje Y y el ángulo del eje Z. Para esto sigue la siguiente fórmula, que es coseno a la menos 1 que multiplica a la fuerza en X, la fuerza resultante en X sobre nuestra magnitud de la fuerza resultante. Lo mismo haremos para hallar los ángulos de nuestros siguientes ejes, de Y y Z, que es coseno a la menos 1 que multiplica a la fuerza resultante en Y sobre la magnitud de la fuerza resultante. Lo mismo sería para el ángulo de Z, sería coseno a la menos 1 que multiplica a la fuerza resultante en Z sobre nuestra magnitud de fuerza.